a grabar. Bien. Entonces vamos a comenzar, como les decía hoy, con el capítulo 6 del curso, que es análisis de resultados, el cual está muy basado en lo que es el capítulo 9 del libro de Law, Output Data Analysis for a Single System. Así que yo creo que vamos a ir recorriendo de alguna forma a las secciones que están en este capítulo. Nos quedan varias clases, yo creo que todo el resto del mes de mayo vamos a estar haciendo clases de esto. Y después ya a partir del mes de junio vamos a ver el capítulo 10, comparación de configuraciones alternativas, el capítulo 12, diseño experimental de optimización, y simulación basada en agentes y sistemas dinámicos, o dinámica de sistemas. Y esa parte del curso en particular la va a ver Cristian Sotelo con ustedes, ¿no? Bien. Bien, entonces comencemos con el capítulo. Bueno, como ustedes sabrán, los modelos de simulación, una de las características principales que tienen es que como tú ingresas variables de entrada, que son variables aleatorias, que te permiten modelar ciertos fenómenos, como cada cuánto llegan las piezas, cada cuánto llegan las personas a un sistema, etcétera, o cuánto tiempo se demoran en atender, etcétera. Todo eso genera aleatoriedad en lo que es los resultados que se van obteniendo en el modelo. Obviamente, tú en particular, antes de resolver el problema de simulación, tienes que tener claro qué medida de desempeño para ti es importante. Y el capítulo, entonces, este que estamos analizando ahora, se esfuerza un poco en eso, ¿no? O sea, en cómo podemos analizar, en técnicas estadísticas principalmente, para poder analizar de manera correcta las medidas de desempeño que nos interesan medir, con las cuales finalmente nosotros vamos a tomar decisiones en cuanto a si el comportamiento del sistema es lo que esperábamos o no, y eventualmente cómo lo podemos mejorar, ¿no? Aunque eso ya viene un poco más para los capítulos siguientes, pensando en que después van a comparar diferentes configuraciones de un sistema y a partir de ello determinar con qué nos quedamos. Así que lo que hay que tener acá en claro es esto, ¿no? Que la principal desventaja que tiene una simulación es que tus respuestas que tienes no son exactas. De hecho, en cada réplica tú vas a obtener un indicador de desempeño medido, ¿no es cierto?, o muestreado diferente. Y eso complica un poco cuando uno quiere determinar si está bien o está mal lo que se está haciendo, ¿no? O sea, o en el fondo si los resultados son los esperados o no son los esperados. Entonces, vamos, como les digo, a aprender diferentes técnicas estadísticas, principalmente técnicas de intervalos de confianza, diría yo, con el propósito de, o sea, estimación e intervalos de confianza, con el propósito de poder estimar de buena forma cuáles son las salidas del sistema, cuáles son las medidas de desempeño asociadas, y a partir de ello, como les decía, tomar eventualmente alguna decisión. Entonces, este es lo que se plantea acá, ¿no? Distintas ejecuciones del mismo modelo producen resultados numéricos diferentes, y la lógica, digamos, desde el punto de vista más como un diagrama, podríamos decir que si tenemos entradas aleatorias, números aleatorios, variaciones aleatorias, que alimentan el modelo de simulación, en esta parte, el modelo y el código, digamos, de la simulación también va a generar salidas aleatorias, o sea, medidas de desempeño que no van a ser fácil de poder determinar, ¿no? Entonces lo que nosotros nos vamos a enfocar en este momento es en esta parte, ¿no? En cómo podemos llegar a tomar buenas conclusiones a partir de la medida de desempeño, dada la buena forma de estimarlas, ¿no? Algunas, como dice aquí, medidas de desempeño en las salidas podrían medir, por ejemplo, las observaciones de sus distribuciones de probabilidad, y en particular hay preguntas que son interesantes, diría, clave, que muchas veces uno se hace, ¿no? Por ejemplo, muchas veces vamos a estar interesados en la media, digamos en el valor esperado de un indicador. Por ejemplo, el valor esperado del WIP promedio, ¿no? El working process, cuántos productos en promedio tengo en la planta, ¿no?
También podríamos estar interesados en la variabilidad. ¿Por qué la variabilidad? Porque mientras menos variabilidad, ¿no es cierto?, más certeza yo voy a tener de los resultados que estoy obteniendo. Entonces, también nos interesaría medir la varianza de este WIP promedio. También podríamos estar interesados en probabilidades, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que el WIP promedio sea mayor a un cierto valor? Por ejemplo, 250. O ¿cuál es la probabilidad que ¿no es cierto?, en promedio una persona espera menos de 5 minutos en cola, o etcétera, ¿no? Depende de lo que el modelo que se esté, por supuesto, evaluando. Entonces, y también podríamos estar interesados en ciertos percentiles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el valor máximo del 2% inferior del WIP promedio? O sea, en el fondo, sacar, por ejemplo, el percentil del 2% o el percentil 98, dependiendo si quieren los valores más altos o los valores más bajos, ¿no? Porque recuerden que en el fondo las medidas de desempeño, como son alimentadas de manera aleatoria, van a tener una distribución de probabilidad asociada. Entonces, la interpretación de los resultados es justamente a través del análisis estadístico de ellos, ¿no? Y si no reconocemos que existe aleatoriedad, pues se puede llegar a la conclusión, o se puede conducir, digamos, a serios errores en los resultados, ¿no? También hay varias cosas interesantes acá que a tener en consideración, y en particular con los métodos estadísticos, ¿sí? Me imagino que se recuerdan de este concepto, ¿no? IID, el concepto famoso de muestreo aleatorio, ¿no? Que las variables tienen que ser independientes e idénticamente distribuidas. Bueno, eso generalmente no pasa en los modelos de simulación. Las variables ni son independientes ni tampoco están idénticamente distribuidas, así que eso genera un gran problema a la hora de querer analizar, ¿no es cierto?, o utilizar la estadística clásica en estos modelos, ¿ya? Y a medida que vayamos avanzando en este capítulo, vamos a ir viendo técnicas, formas de poder tratar este tipo de problemas, ¿ya? Como dice ahí, hay que tener cuidado porque los datos de salida de simulación son usualmente no estacionarios, están autocorrelacionados y no son normales, ¿ya? Entonces todos los supuestos clásicos que nosotros utilizábamos para usar estos métodos clásicos de intervalo de confianza, etcétera, estos métodos estadísticos se caen, ¿no? O sea, no funcionan derechamente, o sea, hay que buscar alguna alternativa para poder usarlo. Entonces, otro aspecto importante es que hoy en día contamos con computadores que son cada vez con mayor potencia y velocidad, lo que hace mucho más fácil realizar los estudios de simulación, pero así todo, si el modelo de simulación es muy complejo, puede ser que nos demoremos mucho en obtener una réplica de un sistema, ¿no? Y ese es un tema también que vamos a abordar porque ese es un tema relevante. Entonces, algo ya vimos un poco de esto, ¿no? Pero, ¿qué tipo de medidas de desempeño o resultados nos podrían interesar? Bueno, lo importante acá primero es ¿qué te interesa a ti saber del sistema? O sea, si estás haciendo un modelo de simulación, ¿con qué propósito es? ¿Qué te interesa medir? ¿Cómo tú vas a medir si tu sistema es correcto o no es correcto, o es plausible que haya mejoras o no? ¿Qué medida de desempeño te interesa justamente medir? ¿O qué te interesa medir del sistema, ¿no? Entonces podríamos pensar que el tiempo medio de estadía, por ejemplo, en el sistema puede ser importante, el mayor tiempo en el sistema, por ejemplo, el promedio y el peor tiempo en la cola, o los promedios de piezas por día, bueno, dependiendo del sistema, ¿no? El tiempo medio de una máquina ociosa, o el tiempo que pasa en fallas, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas preguntas, de alguna forma, tenemos que también modelarlas o considerarlas en el modelo, en el código, con el propósito de poder responderlo, ¿no? Y que nuestro modelo de simulación después entregue esos números, y nosotros a partir de esos números poder interpretarlos. También otra cosa interesante acá es el agregar medidas adicionales, ¿cambiará el código o el modelo? Entonces también es algo que uno debe considerar al momento de definir el tipo de medidas, para ver si la medida de desempeño en particular que te interesa medir hace que sea muy complejo el poder modelarlo, ¿no? Dependiendo, bueno, del software o el lenguaje de programación que utilice. Entonces, en lo que es un sistema lo más simple posible, un modelo de cola, por ejemplo, con un solo servidor, nosotros tenemos llegadas de clientes, tenemos clientes en la cola, tenemos un cliente que se está atendiendo, este es el servidor, y teníamos salida de los clientes, ¿ya?
¿Y qué es lo que deseamos, por ejemplo, obtener? ¿Cuánto es el número promedio de clientes que hay en la cola en todo momento? ¿Cuál es la proporción del tiempo en que el servidor está ocupado? ¿No? Y quizás también podríamos querer saber, ¿no es cierto?, el tiempo promedio que los clientes se encuentran en cola, ¿no? Y como pregunta también, ¿cómo el tiempo medio en la cola afecta en la forma en que el modelo es codificado, la estructura de datos, etcétera? ¿No? O sea, en el fondo lo que le explicaba recién, dependiendo del indicador de desempeño que ustedes quieran medir, eventualmente hay que ver eso, cómo lo incorporamos en nuestro código, en nuestro modelo, de manera tal de poder responder esa pregunta, ¿no? Y eso puede ser en algunos casos más fácil que en otros, ¿no? O si lo quieren ver de otra forma, en algún lado puede ser más difícil que en otro, ¿no? Bien, aquí vamos a entrar un poco más a la teoría, que tiene relación con que en el fondo las salidas de los modelos de simulación son estocásticas, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar acá, la naturaleza estadística de las salidas de la simulación. Entonces, primero consideremos I1, I2, etcétera, como el proceso de salida de una sola corrida de simulación. Y esta variable I sub I podría medir diferentes cosas, dependiendo obviamente del modelo, de lo que ustedes estén tratando. Un ejemplo podría ser la demora en la cola del cliente yésimo que ha llegado. U otra alternativa podría ser, por ejemplo, la producción en la planta obtenida en la yésima hora. Cualquiera de las dos son opciones. Estas variables I sub I son variables aleatorias, las que generalmente ni son independientes, como decíamos recién, ni están idénticamente distribuidas, ¿ya? Y ni siquiera normalmente distribuidas, ¿ya? Por lo cual los métodos clásicos estadísticos, basados en la teoría normal, en que son I y D, no son directamente aplicables a estas variables, ¿no? Y vamos a definir con I pequeña, ¿no es cierto?, o Y minúscula sub 1,1, Y sub 1,2 hasta Y sub 1M, las realizaciones de las variables aleatorias, o sea, vale decir lo que yo rescaté una vez que corrí el modelo de simulación, el resultado de la corrida de una simulación que tiene M observaciones de extensión y usando una secuencia particular de números aleatorios uniformes para generar esas realizaciones, ¿no? Entonces, el primer numerito, el 1, es porque es la primera corrida de la simulación, o la primera réplica, si lo quieren ver así, y el segundo numerito es el índice relacionado con las observaciones que yo estoy tomando de esa corrida de simulación en particular, de esa réplica. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Una vez que ya tenemos una réplica, ¿no es cierto? Usamos otra secuencia de números aleatorios para una siguiente corrida de simulación con ese mismo largo. O sea, para poder hacer un análisis estadístico adecuado, la idea obviamente es que lo que yo observe en cada una de las réplicas tiene que ser semejante y con las mismas condiciones, porque si no es así, voy a estar midiendo cualquier cosa, ¿sí? O sea, yo no puedo cambiar, por ejemplo, las condiciones iniciales del sistema de una corrida a otra corrida, porque si hago eso ya no estoy midiendo el mismo sistema, o la misma forma, ¿sí? Entonces yo no, es de esperar, yo no podría esperar tener los mismos resultados o que el análisis fuese correcto, dado que las características del sistema han cambiado, ¿no? Entonces, ojo con esa parte. Entonces, en el segundo caso, para la segunda réplica, tendríamos la realización de I2.1, I2.2, I2M, etc., lo cual es independiente de la anterior, ¿no es cierto?, pero no están idénticamente distribuidas que que la primera corrida de observación, ¿no? Y en total, hagamos N, ¿no es cierto?, de tales corridas independientes o réplicas, en cada una usando números aleatorios frescos, o sea, renovémoslo, a eso se refiere, como que cambiemos la semilla, si lo quieren ver así, para obtener esto, ¿sí? Entonces ustedes se dan cuenta, esta es la primera réplica, o la primera corrida, la segunda corrida, con M observaciones, y acá están las M observaciones de la enésima corrida. Entonces aquí hay una cosa que es importante, y es que dentro de cada fila, ¿ya? Lo que yo observo no son I y D, ¿ya? De hecho, no pueden ser independientes porque imagínense que es la demora de las personas. Entonces, por ejemplo, esta es la demora de la primera persona, esta es la demora de la segunda persona, y así hasta la demora de la enésima persona, ¿cierto? Si eso es así, ¿ustedes qué pensarían? ¿La demora de la segunda persona, de la primera persona, afectaría la demora de la segunda persona? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y la de la tercera? ¿Y la de la cuarta? De todas las Bueno, que le siguen.
¿cierto? No sabemos hasta cuándo impacta, ¿no? Y ese es todo un temazo, sobre todo para hacer el análisis estadístico en el largo plazo, que lo vamos a ver la próxima semana. Eh, y por lo tanto, hay que tener en consideración ese hecho, ¿ya? Entonces, tengan claro que estas observaciones, que parece que son una muestra aleatoria, ¿cierto? No son independientes, así que yo no puedo decir que son una muestra aleatoria, ¿ya? Pero lo que sí puedo ver es que el tiempo de espera de la primera persona, tanto para la primera corrida, como para la segunda corrida, como para la enésima corrida, sí podrían eventualmente ser independientes, ¿no? O sea, porque yo planteo diferentes semillas, números aleatorios, con las mismas condiciones iniciales y mido lo mismo, ¿ya? Pero no tienen relación entre sí ellos, ¿sí? Entonces, en el fondo, podríamos decir que dentro de la fila, ¿no es cierto? O dentro de la corrida no son independientes, pero sí a través de la columna podríamos hablar de que tenemos realizaciones independientes de una variable aleatoria, ¿eh? Pero que no necesariamente se distribuye normal, ¿eh? O sea, pueden tener la misma distribución de probabilidad, pueden ser independientes, pero no necesariamente con distribución normal, que es un tema también que necesitamos que se cumpla para poder utilizar las técnicas clásicas de los intervalos de confianza, por ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo, cómo se trabaja en este caso, o cómo se revisa, cómo se ve la aleatoriedad, digamos, por un ejemplo bien pequeño, que es el ejemplo 9.1 del libro de Lo, ¿ya? Entonces consiste en que tenemos un banco que tiene 5 cajeros, o una sucursal bancaria, si le quieren llamar así, con disciplina FIFO, de atención a los clientes, que está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y que los tiempos entre llegadas son exponenciales, con media de 1 minuto, y los tiempos de servicio también son exponenciales, con media de 4 minutos. Entonces, si nosotros ejecutamos 10 veces la simulación de este sistema, obtenemos esta tabla es una copia textual del libro. ¿Y qué nos dice esta tabla? ¿No? Aquí fíjese que el nombre del encabezado de esta tabla dice resultados de 10 réplicas independientes del modelo del banco. Entonces aquí está cada una de las réplicas. Y acá, ¿qué es lo que se obtiene? Dice, ¿cuántos, por ejemplo, clientes alcanzaron a ser atendidos dentro de las 9 hasta las 5 de la tarde? ¿En qué hora finalizó la simulación? O sea, porque en el fondo, ustedes saben que el banco cierra, pero si el banco cierra nadie más entra, pero si tiene gente afuera, igual tiene, o sea, perdón, gente adentro que se está atendiendo, tú no puedes cerrar a las 5 de la tarde el banco, o sea, lo cierras, pero sigues atendiendo a gente que te queda adentro, ¿no? Acá en Chile es lo mismo. Si tú llegaste antes de las 2 de la tarde al banco, te dejan entrar, pero puede ser que te retires a las 3 de la tarde, ¿no? O a las 2:30, porque en el fondo va a depender de cuánto tiempo te demora la atención dentro de la sucursal. Entonces, por lo mismo, el número de personas también, fíjense que es totalmente aquí aleatorio, y en particular estábamos hablando aquí del tiempo de la simulación, ¿no? O sea, sabemos que de las 9 a las 5 de la tarde hay 8 horas, ¿sí? Pero la simulación dura un poco más de eso, por lo que les decía antes, ¿no? Eso es lo que uno podría esperar. Lo otro que tenemos acá, en estas 10 réplicas que se puede ver, es cuánto es la demora promedio en la cola medida en minutos, ¿ya? Entonces, fíjense que, imagínense que estamos interesados, ¿cuánto es lo que en promedio las personas demoran en este banco? Y no sé, pues, si nos quedamos con este dato, a lo mejor es un escenario súper optimista, ¿no? Es decir, todas las personas se demoran nada, pues en promedio 1 minuto 24 tienen que esperar, así que estamos súper bien, estamos atendiendo muy rápido con 5 cajeros. Pero después si yo pongo a mirar otra réplica y digo 2 minutos 86, chuta, eso es el doble de lo anterior o más del doble. Entonces, aquí uno puede observar que esa aleatoriedad y también varianza, ¿no es cierto?, en los resultados, hace que sea difícil tomar decisiones de manera muy específica porque, bueno, primero también yo tendría que tener presente cuánto es la tolerancia que tienen los clientes a esperar, ¿no? Y estos valores también yo los podría hacer variar si es que hago cambiar esto, ¿no? Si cambio el modelo de simulación y en vez de que sean 5 cajeros son 4, cambio el modelo de simulación y en vez de que sean 5 cajeros son 6, claramente van a cambiar esas estadísticas.
Y lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es el largo promedio de la cola, ¿ya? Y el largo promedio de la cola está medido entonces en personas, y en promedio, ¿no es cierto?, en esta simulación hubo 1.52 personas en la cola, en la primera réplica, pero en la cuarta, por ejemplo, 2.34, o en la octava, 2.83. Entonces los resultados, la verdad es que presentan bastante variabilidad, y eso hace, como les digo antes, que sea difícil la interpretación, porque no vamos a tener certeza absoluta de cómo están esas estadísticas de desempeño, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, este último indicador representa cuánto es la proporción de clientes que demoraron menos de 5 minutos en ser atendidos, ¿no? Bueno, aquí dice menos de 5 minutos, ¿sí? No me queda claro si son menos de 5 minutos dentro del sistema en total, o menos de 5 minutos. Ah, no, pero acá dice clientes que se demoraron, ¿no? Entonces es la cola, ¿eh? Entonces, por ejemplo, tenemos una réplica, por ejemplo, la 10, donde el porcentaje de clientes que demoraron menos de 5 minutos es 78%, lo cual no podría decir, chuta, es un nivel de servicio súper malo del banco, porque estamos demorando mucho en la gente. Pero tenemos otro, como este caso con la tercera réplica, donde ese nivel de servicio aumenta al 95%, o sea, tenemos 95% de las veces que la gente fue ahí, se demoró menos de 5 minutos en que la atendieran. Entonces, eso es lo importante que quiero que observan, ¿no? O que entiendan, que en cada réplica nosotros tenemos resultados diferentes, y por lo tanto yo no podría llegar y decir, ah, me quedo con esta réplica o con este resultado, etcétera, sino que hay que ver cómo el hecho de tener distintas fotos, por así decirlo, de un sistema nos permite tomar una mejor decisión más robusta, y eso, como les digo, en general se hace a través de intervalos de estimación puntual e intervalos de confianza, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? He hablado mucho. No sé. ¿No? No, profe. Ya, perfecto. Bueno, esto es un poco la parte final de la introducción que tiene el capítulo del libro, y nos plantea esto, ¿no? En el fondo vamos a ver a continuación, vamos a discutir los tipos de simulación con respecto al análisis de los resultados, y también así como las medidas de desempeño o rendimiento, si le quieren llamar así, eh, o los parámetros que queramos estimar, ¿no es cierto?, teta para cada tipo de caso. También más adelante vamos a ver cómo obtener un estimador puntual y un intervalo de confianza para cada parámetro teta que deseamos estimar, y donde comúnmente lo que queremos es vamos a requerir una estimación de la varianza de este estimador, ¿no? Y la estimación la vamos a llamar así. Ahora es importante lo siguiente, dice que cada uno de estos métodos de análisis discutivo puede sufrir de alguno, o de ambos, ¿no es cierto?, de los problemas siguientes. Generalmente los estimadores no son estimadores insesgados del parámetro que se desea estimar, o sea, en el fondo su valor esperado es distinto del parámetro. Y además, la varianza o el estimador de la varianza del parámetro que desea estimar tampoco es un estimador insesgado. Y generalmente el problema se debe básicamente a que, por ejemplo, en el caso de la varianza, se debe a que yo no estoy considerando lo siguiente. Cuando nosotros asumimos independencia, ¿sí? Automáticamente, desde el punto de vista estadístico, nosotros sabemos que existe, que no existe correlación, digamos, entre las variables, ¿cierto? Ese es el punto. Pero cuando las variables no son independientes es porque hay una correlación, ¿no? Y esa correlación, en el fondo, lo que hace es elevar la variabilidad, por así decirlo, y por lo tanto tú tiendes a sobreestimar la verdadera varianza, ¿no? Eso es algún fenómeno que ocurre bastante aquí en lo que son los modelos de simulación. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo en el capítulo a medida que vayamos avanzando.
Bien, lo que vamos a ver ahora es un poco definiciones también en relación a proceso estocástico, a un concepto clave que es como el comportamiento transiente, como dice ahí, y el estado estacionario de un proceso estocástico, que es lo que necesitamos definir para poder hacer un buen análisis de resultados. Entonces, primero consideremos un proceso de salida en tiempo discreto, ¿no es cierto?, cuyas variables vamos a llamar I1, I2, hasta, etcétera. Y vamos a definir con f sub i de i, dado SI latina, a la probabilidad, ¿no es cierto?, en el fondo es la acumulada, ¿no? La acumulada de i sub i menor o igual a y, dado i, donde, por si acaso, este dado i, que quiero explicarlo de inmediato, representa cuáles son las condiciones iniciales en el tiempo cero, ¿sí? O sea, en el fondo, todas las simulaciones y los análisis que nosotros hagamos van a depender de cuáles son las condiciones iniciales que tenga el sistema, ¿sí? Entonces, esto es la función de distribución transiente acumulada del proceso discreto, en particular en el tiempo i, ¿ya?, donde el y representa un número real y, como decíamos antes, el i representa las condiciones iniciales con las cuales nosotros comenzamos la simulación en el tiempo cero. En general, la función acumulada, la forma que tiene esto, depende tanto del tiempo en la que lo estoy midiendo, como de las condiciones iniciales, ¿ya?, que entrega el sistema. Acá vamos a ver una ilustración de cómo son estas funciones de densidad. Entonces, si se dan cuenta, en los primeros momentos de la simulación, por ejemplo el i sub 1, este es el comportamiento. Fíjense que la distribución de probabilidad de esta medida de desempeño, en ese momento, tiene un sesgo más cargado hacia la derecha, ¿no? Una cola más larga hacia la derecha, y este es su valor esperado. Después, en un segundo tiempo, también esto sigue con una cola más larga hacia la derecha, en el tercer tiempo también, en el cuarto tiempo ya no es tan claro, fíjense como que esto se va convirtiendo más simétrica o haciendo normal. Pareciera, digamos, normal, aunque aquí el libro lo explicita, ¿no es cierto?, que no necesariamente normal, pero sí tiende a haber una simetría, y eso nos ayuda, digamos, de alguna forma para los análisis estadísticos que vamos a hacer. Pero acá lo más importante de todo es que quiero que observen que esta medida de desempeño, ¿no es cierto?, su valor promedio va creciendo en el tiempo, y acá claramente se muestra como una aleatoriedad, pero en esta parte yo ya logré como una cierta estabilidad, ¿no? Se dan cuenta que este punto y este punto siguen coincidiendo, y coinciden con el valor esperado de la medida de desempeño que yo deseo estimar, ¿no? Coincide con este valor que está acá, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, acá se dice que en la observación K+1, ¿no es cierto?, comienza el estado estacionario o el estado estable, ¿no? Eso es básicamente lo que uno debe considerar en esta parte. Entonces, lo que quiero que entiendan de aquí es que a medida que la simulación va avanzando, es como que la medida de desempeño se va ajustando, ¿no es cierto?, hasta que llega a un estado de régimen. Para verlo de manera sencilla, ¿no es cierto?, imagínense que ustedes están simulando una sucursal bancaria, pero comienzan inicialmente con ninguna persona por atender, ¿cierto? ¿Qué va a ocurrir? Que los tiempos de espera de las primeras personas que lleguen a atenderse a la sucursal van a ser bajos, ¿no es cierto? O mínimos, casi cero, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿eso realmente representa el tiempo de espera real de una persona que va en cualquier momento al banco? Parece que no, ¿no? Pongamos otro caso de ese mismo modelo de simulación. ¿Qué pasa si ahora, en vez de comenzar el banco vacío, comienza con 10 personas que se les dijo a esa sucursal bancaria que fueran al día siguiente temprano y querían dar prioridad porque no alcanzaron a hacer el trámite el día anterior por algún motivo, son clientes premium, lo que sea, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es ahora el tiempo de espera de las primeras personas? En teoría va a ser más o menos alto, ¿no? Porque van a tener que esperar mucho más a esas otras personas, y bueno, pero esto, en el mediano plazo, al pasar las horas, primera hora, la segunda hora, la tercera hora, no sé, a las 12 del día, a las 11, ya esto se va a ver atenuado y va a tener un comportamiento más estable, ¿no? Entonces eso es lo importante que entiendan de esta sección 6.2, digamos, que hay un comportamiento transiente y hay un comportamiento estacionario,
Y a lo que a nosotros nos interesa medir es el comportamiento estacionario, ¿sí? Porque el periodo transiente mete mucho ruido, porque los indicadores son variables en el tiempo y dependen mucho de las condiciones iniciales del sistema. No sé si hace sentido lo que les explico. Profe, yo no entendí muy bien esa situación. O sea, entendí obviamente que, claro, al tener esos clientes, obviamente esas personas normales, por así decirlo, van a tener que esperar un poco más, pero luego me perdí un poco. Lo que pasa es que a lo que voy yo es que ese indicador, por ejemplo, el tiempo de espera promedio de una persona en el banco, en las primeras horas se va a ver muy influenciado por las condiciones iniciales que tenga el banco, ¿sí? No da lo mismo si el banco comenzó la simulación vacía, comenzó con 5 personas esperando, con 10 personas esperando, con 15 personas esperando, etcétera, ¿no? Porque ese indicador va a tender, o sea, el verdadero tiempo de espera va a tender a estar sobreestimado, no sé si me explico, ¿no? Porque las primeras personas van a tener que esperar mucho porque hay mucha gente antes que ellos, pero a medida que esto se regule, ¿no es cierto?, en el tiempo, esos tiempos deberían empezar a converger hacia el verdadero valor esperado, ¿ya? Por el contrario, pues si no hay ninguna persona en el sistema, las primeras personas o las primeras horas, los tiempos de espera van a estar subestimados, porque en el fondo tú vas a decir, no, si la persona no espera nada, claro, porque inicialmente estaba vacío, pero en el régimen, en el, ¿cómo se llama esto? En el mediano plazo o en el largo plazo, si lo quieres ver así, pero cuando tú estás en el estado de régimen o en el estado estacionario que se llama, tú vas a tener que esos tiempos van a tender a aumentar y van a alcanzar justamente este valor esperado que aparece acá. ¿Ya? Entonces lo que estamos explicando acá en el fondo, primero es que el comportamiento de este indicador de desempeño va a estar muy influenciado por las condiciones iniciales con las que parta el modelo de simulación, y lo otro es que es normal que haya un periodo transiente, porque es como que la medida de desempeño se va ajustando hasta que llega justamente a su valor verdadero, si lo quiere ver así, ¿no? Eh, o en el fondo, si lo quieres ver cuando bueno, lamentablemente el semestre pasado en investigación operativa 2 no vimos mucho cadenas de Markov, pero en el fondo igual en cadenas de Markov nos interesaba medir el comportamiento en el largo plazo, ¿no? Pero sí vimos teoría de cola, y en teoría de cola no nos interesaba ver el comportamiento en el pequeño modelo, ¿no? Sino que en teoría de cola nos interesaba ver las medidas de largo plazo, que se llaman, ¿no? O sea, el largo de la cola promedio en el largo plazo, la probabilidad de que haya una persona en el sistema en el largo plazo, etcétera, ¿sí? Pero todo en largo plazo por lo mismo, ¿no? Porque las condiciones iniciales pueden meter mucho ruido en lo que son el periodo transiente, que se llama todo este periodo que está acá, y lo que a nosotros nos interesa medir son medidas más bien estables que representen en el largo plazo el sistema cómo se comporta. ¿Mm? Esa es un poco la idea. Ya, profe, sí, ahí ¿Mm? entendí mejor. Muchas gracias. De nada. Bien, entonces, como decíamos recién, sí que existe una distribución acumulada, ¿no es cierto?, de FDI, tal que esta expresión que teníamos recién, dadas las condiciones iniciales, converge a ella a medida que el tiempo, ¿no es cierto?, tiende a infinito, y para todo I en particular, y para todas las condiciones iniciales, entonces se dice que FDI es una distribución de estado estacionario. O sea, si yo logro que esta expresión converja a algo que no dependa de las condiciones iniciales, bueno, esto del ida, lo mismo, ¿no? En realidad, pero sí cuando entremos en estado estacionario, cuando el tiempo tiende a infinito, entonces podemos decir que efectivamente esa variable aleatoria o esa medida de desempeño que tú interesas medir tiene una distribución de estado estacionario en el, en el largo plazo, ¿no? Y eso es súper importante porque eso es lo que queremos medir, la verdad, ¿no? Ahora, en la realidad, esa distribución, ¿no es cierto?, del estado estacionario podría existir o no podría existir. Bueno, ¿y de qué depende? Depende de si el sistema logre o no un estado estacionario. No siempre un sistema necesariamente va a lograr un estado de régimen, ¿ya? Y hay formas de medir también eso, pero no siempre va a ser posible, ¿no? También FDI es importante notar que debe ser independiente de todas las condiciones iniciales, es decir, eh, independiente de la condición inicial y que se tenga, eso tiene que converger hacia ese valor que está ahí. Y en general, como dice ahí, si hay un tiempo K tal que para I mayor a K, ¿no es cierto? F sub I dado I
es aproximadamente FDI en cierto sentido. Entonces podemos decir que el proceso está en estado estacionario después de ese tiempo K, que es para cuando se logra esa cercanía, ¿no? Esa aproximación. Entonces, puede ocurrir también, como dice acá, que a pesar que las distribuciones de los I sub I no cambian apreciablemente después de ese tiempo K, porque encontraste ese estado de régimen, las observaciones de los I sub I podrían aún tener gran varianza, y así rebotar mucho, ¿no es cierto? Lo cual generaría un problema, ¿no? Porque en el fondo estarían, o sea, efectivamente encontraste como la distribución, pero así todo podrían tener mucha variabilidad, y eso no es algo que sea, digamos, bienvenido, por así decirlo, para análisis estadístico, porque lo que queremos es tener precisión en las estimaciones que queremos lograr. Y entonces es un tema que también hay que verlo. E incluso, como dice aquí, en estado estacionario, estas variables I sub I generalmente no son independientes y podrían estar fuertemente autocorrelacionadas o correlacionadas. Entonces, la distribución del estado estacionario no depende de las condiciones iniciales, pero la naturaleza y la tasa de convergencia de las distribuciones transientes pueden depender fuertemente de las condiciones iniciales. Lo que explicábamos antes, ¿no? Que en el fondo las condiciones iniciales te pueden llevar a cómo se mueve ese indicador de desempeño, ¿no? Si está subestimando inicialmente o puede estar sobreestimando, ¿no es cierto?, la verdadera medida de desempeño en el largo plazo, ¿no? Acá vamos a recordar algunas definiciones. Bueno, en el caso de quienes hicieron el curso de investigación operativa todo el semestre pasado y no vimos mucho en detalle esto, lo vamos a recordar. Entonces, un proceso estocástico es una colección de variables aleatorias similares que están ordenadas en el tiempo y todas relacionadas al mismo experimento, ¿ya? Si la colección, por ejemplo, es X1, X2, etc., luego tenemos un proceso estocástico de tiempo discreto. Y si la colección se denota de esta forma, x de t con t mayor a 0, entonces hablamos de que es un proceso estocástico, pero de tiempo continuo. Esto es lo mismo que se ve en cadenas de Markov. Ejemplos de procesos estocásticos. Imagínense N1, N2, etcétera, donde Ni representa el número de piezas producidas en la yésima hora de un sistema manufacturero, ¿no? Entonces ahí tienen un proceso estocástico porque en cada hora, ¿no es cierto?, yo voy a ir observando un número de piezas distintas, ¿no? Y las voy observando a través de ese tiempo, que serían las horas, ¿no? Por eso es discreto. T1, T2, etcétera, donde TI representa el tiempo en el sistema de la yésima pieza producida por un sistema manufacturero. Esos tiempos, en el fondo, van siendo observados a medida que las piezas van saliendo, y son puntos discretos en el tiempo, ¿no? QDT, con T mayor o igual a 0, donde QDT representa el número de clientes en cola en el tiempo T. Bueno, esta es una medida, en el fondo, continua, por eso que esto es un proceso estocástico, en el fondo, de tiempo continuo, porque en el fondo el número de clientes en la cola es una curva continua en el tiempo, donde puede tener obviamente saltos, ¿no? Pero se mide a través del tiempo de manera continua, no en intervalos específicos. Después tenemos, por ejemplo, C1, C2, CI, el costo total del 10º mes de un sistema de inventario, o E1, E2, CI, que sería la demora del 10º mensaje en alcanzar su destino en una red de comunicaciones. Y también, por ejemplo, RDT, con T mayor o igual a 0, donde RT representa el número de tanques en una batalla en el tiempo T. Bueno, ahí pensando en que eso se está modelando continuamente en el tiempo. Esos son ejemplos de procesos estocásticos de manera general, pero vamos a ver ahora un ejemplo bien particular que nos interesa harto porque tiene que ver con las demoras en las colas, ¿no? Entonces vamos a partir con el hecho de este modelo, un MM1, un sistema de cola MM1, tiempo entre llegada marcoviano, tiempo de servicio marcoviano también, o exponenciales, digamos así, y con un solo servidor, ¿no? Entonces, los tiempos entre llegadas son variables I y D, y donde A1, A2, etcétera, son esos tiempos de llegadas, que en el fondo conforman un proceso estocástico, ¿cierto? Y los tiempos de servicio, también una secuencia S1, S2, etcétera, que son los clientes que estamos atendiendo, los tiempos de servicio hacia esos clientes, y ellos se atienden según una disciplina FIFO. Relativo al experimento de generar variables aleatorias, ¿cierto? Uno puede definir un proceso estocástico de tiempo discreto,
a partir de la siguiente forma, pero ¿para qué? Para medir las demoras de las colas, fíjense en eso. Entonces, la demora del primer cliente la podemos definir como 0, asumiendo que el sistema inicialmente está vacío, y la demora de los siguientes clientes, ¿de qué van a depender? Va a depender de la llegada, ¿no es cierto?, del cliente y del tiempo de servicio del cliente anterior a ti, ¿ya? Entonces esta fórmula que está acá, si es muy engorrosa me dicen, pero se la explico. Dice, la demora del cliente I más 1 va a ser el máximo entre cuánto se demoró el cliente anterior, cuánto tiempo le tomó su servicio, y esa diferencia con respecto a cuándo llego yo, o cuándo llegó ese cliente I más 1, ¿no? Si esa diferencia es negativa, ¿no es cierto? Significa entonces que tú llegaste mucho después de que se atendió el cliente anterior, y por lo tanto la demora vale 0, por eso el máximo entre una cantidad negativa y 0 sería 0. Pero si es que tú llegas antes, ¿no es cierto?, de que termine de ser atendido y la demora del cliente anterior, entonces tú vas a tener que esperar y tu demora va a ser esa diferencia, ¿no? ¿Se entiende eso? Está muy engorroso, ¿no? ¿Sí? ¿No? Dígame, chiquillo. Bueno, quiero asumir que sí lo entendieron. Entonces, ese es un ejemplo de un proceso estocástico, ¿no es cierto?, para un M1. Y ahora vamos a agregar un cierto concepto que nos va a permitir entender algo más avanzado y que tiene relación con el análisis de resultados de la simulación. Entonces, vamos a definir qué es lo que es un proceso estocástico en covarianza, ¿ya? Un proceso entonces de tiempo discreto, x1, x2, etcétera, se dice estacionario en covarianza si es que, ¿qué pasa? Si es que la media para cualquiera, ¿no es cierto?, de esas observaciones, por así decirlo, de esas variables, es siempre la misma, es mu, entonces se mantiene constante para todas ellas, y mu converge a algo, es un valor, digamos, distinto de infinito. Y también la varianza, ¿no es cierto?, sigma sub i al cuadrado es la misma para todas estas observaciones, ¿ya? Y la varianza también es algo que converge. Y además, dice que se tiene que la covarianza, ¿no es cierto?, de xi con xi más j es independiente de i para j igual 1, 2 o 3, etc. ¿Qué significa esto? Porque este resultado es súper importante. Cuando nosotros hablamos de covarianza, ¿no es cierto?, esta es una medida de asociación o de dependencia entre dos variables aleatorias. En el caso, por ejemplo, de las demoras, ¿qué es lo que queremos decir acá? Que, por ejemplo, si el proceso es estacionario en covarianza, es porque, por ejemplo, la demora del primer cliente con la segunda en covarianza es equivalente a la demora del segundo cliente, ¿no es cierto?, en la covarianza de la demora del segundo cliente con la demora del tercer cliente. Y así la del tercero con la del cuarto, y la del cuarto con el quinto. ¿Y por qué pasa eso? Porque el desfase es solamente uno. Lo que en inglés se llama lag, la separación, es solamente de una observación, ¿sí? O sea, es de un cliente con el siguiente, o un cliente con el siguiente, etcétera, ¿no? Pero también esto no es válido para todo J, ¿ya? Y por lo tanto puede haber una separación de 2 clientes, de 3 clientes, de 4 clientes, y esto es lo que se conoce como el desfase o el lag. Entonces podría esa covarianza, digamos, puede ser distinta, pero solo es distinta dependiendo del desfase que haya entre las observaciones que tú tienes, ¿ya? Puede ser un desfase, como le decía, de 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, etc. Entonces, como dice allí, para un proceso estacionario en covarianza, la media y la varianza son estacionarias a lo largo del tiempo, o sea, son las mismas para todos, son comunes, ¿no? Y la covarianza entre dos observaciones, xi y xi más j, depende solo de la separación j, ¿no? Algunas veces también llamada desfase o lag, como les decía, y no depende de los valores actuales de los tiempos i e i más j.
¿no? Solo depende del desfase que haya, ¿no? Entonces, en el fondo, la codependencia, por así decirlo, o si lo quieren ver, la autocorrelación, no sé, en el fondo lo que se quiere explicar acá, ¿no? Del cliente 1 con el cliente 2 en la demora es equivalente al cliente 2 con el 3, es equivalente al cliente 3 con el 4, y así sucesivamente. Cuando el proceso es estacionario en covarianza. Bueno, y acá tenemos un poco más de profundidad en ese tema, ¿no es cierto? Entonces, para un proceso estacionario en covarianza, denotamos la covarianza y la correlación entre xy y xy más j por c sub j y por rho sub j. ¿Por qué? Porque estamos pensando que es estacionario en covarianza, entonces esa covarianza y esa correlación solo depende del orden de separación entre las observaciones que yo tengo, ¿no? Entonces, rho sub j es la covarianza de xy con xy más j, dividido por, ¿no es cierto?, las varianzas respectivas, ¿no? La varianza de i y la varianza de i más j, y esto en raíz cuadrada, ¿no? Porque son las desviaciones estándar en realidad. Pero como son iguales, esta con esta, y en raíz, es como que nos quedaría sigma a la cuarta en raíz, nos queda sigma cuadrado, y arriba tenemos c sub j, que es la covarianza de orden j, ¿no es cierto?, de separación j, y el sigma cuadrado también se le llama sigma cero, ¿ya? Que en el fondo es la covarianza de una observación consigo misma, ¿no? Es equivalente. Entonces, para explicar todo esto, vamos a explicar un ejemplo de colas que tenía relación con lo que definimos anteriormente. Entonces, considere el proceso de salida de 1, de 2, etcétera, que representa el proceso de cola estacionario en covarianza MM1, donde ρ, acuérdense que es la tasa de utilización del sistema, es lambda partido por mu, pero acá en el libro el mu le llaman W, y eso es menor a 1. Ahí está, donde lambda representa la tasa de llegada y W la tasa de servicio. Ya, a partir de los resultados de este autor, Daly, de 1968, podemos calcular, dice cuáles son los coeficientes, ¿no es cierto?, de correlación, de separación J, los valores que se muestran a continuación en el gráfico, en el caso en particular de que la tasa de utilización del sistema sea de 0,5 o sea de 0,9, ¿ya? Ojo ahí en la anotación que no confundan ρ como la tasa de utilización con ρ sub j como el coeficiente de autocorrelación, si lo quieren ver así, de orden j, ¿no? Entonces note que estas correlaciones ρ sub j son positivas y monótonamente decrecientes a medida que j crece. Bueno, eso yo creo que es entendible, ¿no? O sea, a ver, ¿a quién espero? Yo estoy comparando demoras, ¿sí? Demoras de un cliente con el cliente siguiente. Entonces la pregunta es, si el cliente 1 se demora más, ¿cómo impacta esa demora en el cliente 2? ¿El cliente se demora más o se demora menos? El cliente 2. ¿Cómo, profe? Si el cliente 1 se demora más, ¿no es cierto? ¿Qué efecto tiene la demora en el cliente 2? Se demora más también, ¿cierto? Entonces tiene sentido pensar que la correlación es positiva, ¿no? Que quiero que entiendan eso. Claro, es por lo que decía antes de que la persona 1, o sea, lo que espera la persona 2, depende de lo que espera la persona 1, de lo que la tiene. Exactamente, Sí. es así. Entonces eso es importante porque para este modelo eso es lo que ocurre en este fenómeno, ¿no es cierto? De que las correlaciones son positivas y además dice que son monótonamente decrecientes a cero. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, que la correlación de separación de orden 1, ¿no es cierto?, debe ser mayor que la de orden 2, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Que el impacto que tiene la demora de la primera persona en la demora de la segunda persona es mayor al impacto que tiene la demora de la primera persona hacia la tercera, ¿sí? Y de la primera persona hacia la cuarta, y de la primera persona hacia la quinta, ¿no? Y a medida que coloco la primera persona hacia la décima, hacia la 20ª persona o hacia la persona número 30, etcétera, eso tiende a cero, ¿sí? O sea, efectivamente la demora influye, pero esto empieza a decrecer monótonamente. ¿Se entiende entonces, no? Eso es lo que estamos diciendo en esta parte, ¿no? Sí, profe.
Perfecto, entonces en particular dice aquí que ρ1 es 0,99 para el caso en que la tasa de utilización del sistema sea de un 90%, pero que ρ1 es 0,78 para el caso de que la utilización sea 0,5. ¿Les parece lógico estos resultados que dice acá el libro o no? ¿O qué piensan al respecto? ¿Es correcto pensar que si la tasa de utilización es mayor en el sistema, en este MM1, entonces la correlación de orden 1 en relación a la demora, ¿no es cierto?, sea mayor que cuando es 0,5? Sí tiene sentido en realidad. ¿Cierto? Tiene sentido porque en el fondo lo que estamos diciendo acá es que si hay mayor utilización es porque en el fondo están llegando las personas más rápido, y si están llegando las personas más rápido en relación a lo que sale, ¿no es cierto?, del sistema, necesariamente uno pensaría que esas personas van a tener que esperar más porque están llegando más personas, ¿ya? En cambio acá, como la tasa de utilización es baja, también, o sea, va a tener una influencia esa demora, ¿no es cierto?, del primer cliente con el segundo con el tercero, pero esa influencia va a ser más baja que esta, ¿eh? Claro, y entonces en el libro nos muestra esta gráfica, que es la función de correlación de este proceso, ¿no es cierto?, en dos ámbitos, pensando, por ejemplo, en que la tasa de utilización del sistema es alta, o sea, está bien congestionado el sistema, 90% de utilización, o bien la tasa de utilización es baja, ¿no?, y tiene un 50% de utilización. Entonces, en ambos casos se observa lo que se explicaba en la diapositiva anterior, de que esta como serie, si lo quieren ver así, como una serie de, pero no es de tiempo, ¿no?, porque es el orden, pero es el orden de la correlación, es monótonamente decreciente, ¿ya? O sea, va disminuyendo, pero con 0,5 esa disminución es mucho más pronunciada. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, que el sistema está más descongestionado, ¿ya? En cambio acá, como el sistema está tan, no sé si desbordado, ¿no?, pero en el fondo llega mucha gente y la tasa de atención no es tan rápida, efectivamente la influencia es mucho mayor, ¿no? Fíjense que hasta la 10ª persona, o sea, por ejemplo, yo soy la persona número 10 y lo que se demoró la persona 1 todavía me sigue influyendo en mi demora, ¿ya? Y eso es básicamente porque la tasa de utilización es muy alta, ¿ya? Fíjense que esto está por ahí, alrededor de 0,9, 0,8, etc. En cambio acá es mucho menor, ¿ya? Aquí prácticamente a la 10ª persona no tiene ninguna influencia porque esa correlación es muy baja, de 0,1. Bien, ¿se entendió eso? ¿Dudas hasta ahí? Voy a seguir avanzando sobre el mismo ejemplo, pero en otras cosas, pero me interesa que lo anterior haya quedado claro para poder comprender lo que viene. ¿Sí? Ok, entonces, ¿sí? Entonces dice este ejemplo, ¿ya?, cómo vamos a ver la evolución de los indicadores, ¿no es cierto?, en colas. ¿Ya? Este ya es un ejemplo del capítulo mismo, del 9, lo otro era un poco para repasar. Una cosa que me olvidé, el libro dice explícitamente, si lo quieren revisar por ahí, que nosotros, eso, a ver, ¿qué parte está eso? Bueno, tendría que buscarlo de ahí, pero lo que dice el libro, encarecidamente, por favor, si usted tiene falencias, deficiencias, si no recuerda ciertas cosas de probabilidades, vaya a estudiar el capítulo 4 del libro, ¿ya? Y este es el capítulo 4, una revisión de aspectos básicos de probabilidad y estadística, porque todo lo que viene en el capítulo 9 se basa en eso, y si uno tiene dudas con respecto a lo que vio, y es posible, a lo mejor se olvidaron ciertas cosas porque lo vieron hace mucho tiempo atrás, es bueno que lo revisen, ¿no?, que se recuerden de los fundamentos de probabilidades y estadísticas, ¿no? Bueno, eso es lo que quería hacer énfasis solamente. Bien, entonces volvamos al ejemplo 9.2. Dice que consideremos este proceso estocástico que hemos hablado de las demoras de los clientes, ¿no es cierto?, en un sistema MM1, ¿ya?, donde la tasa de servicio, en este caso, perdón, el factor de utilización, quise decir, del sistema, lambda partido por mu, y en este caso sería 1 partido por 10 novenos, o sea, 0,9, 90%, donde lambda sabemos que representa la tasa de llegada y w la tasa de servicio, y de ahí representa la demora del 10º cliente en la cola, ¿no?
En la figura que vamos a ver a continuación, lo que se grafica es la convergencia de la media transiente, el valor esperado de D sub I, para la media de estado estable de igual al valor esperado de 8,1. ¿Qué significa esto? Que para este caso en particular, para este modelo, ha sido posible demostrar matemáticamente, para estos parámetros, digamos, que el valor esperado de la demora de cualquier cliente en este sistema MM1, con ese factor de utilización, es 8,1. Entonces lo que vamos a ver es cómo las diferentes, por ejemplo, condiciones iniciales impactan a la convergencia, ¿no es cierto? Y por eso vamos a ver el periodo transiente de ese valor que nosotros deseamos estimar, ¿no? Obviamente acá conocemos el valor real, pero lo que queremos entender es cómo el periodo transiente y las condiciones iniciales impactan al llegar a la convergencia que nosotros queremos llegar. Entonces, como dice ahí, se grafica la convergencia, ¿no es cierto?, a medida que el tiempo I crece para los varios valores de números de personas en el sistema al inicio de la simulación, en el tiempo cero. Entonces, fíjense que acá hay algunos fenómenos que se dan que uno más o menos esperaría, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que cuando S vale 0, ¿no es cierto?, la demora promedio en el tiempo cero es 0, porque si no hay nadie esperando, la primera persona que se atiende no espera nada, ¿cierto? Y esto empieza a crecer en el tiempo, esto por ejemplo a los 80 minutos de la simulación, a los 160 minutos y así, y esto tiende a converger justamente en el valor que uno esperaría, que es el valor que hablábamos recién, el 8,1, ¿ya? Que es justamente el valor esperado de esto, el valor teórico, ¿no? Después, cuando hay 5 personas en el sistema, ¿ya?, la demora inicial no es 0, parte por aquí, el tiempo promedio de la demora, como no sé cuánto será, porque esto debe estar acá la escala, esto no se ve como qué escala está, no me queda tan claro. A lo mejor es 2,5, 5, 7,5, bueno, puede ser. Bueno, pero por acá, ¿no? Será 3, 3,5, etcétera. Esa es la cantidad de minutos que la persona debería esperar en promedio para que las atiendan para cuando recién comienza, ¿sí? Pero todavía aquí estoy subestimando el verdadero valor. Entonces empieza a crecer en el tiempo, empieza a crecer, o sea, avanza el tiempo de la simulación y estos valores empiezan a aumentar y tienden a converger justamente al tiempo 8,1. Entonces eso es lo que yo les decía recién, ¿no? Que en el fondo las condiciones iniciales te pueden llevar a una subestimación de tu parámetro de interés o una sobreestimación, ¿ya? En este caso es una subestimación porque decir que yo no voy a esperar nada cuando vaya al banco es una utopía, y tuve la suerte de que fui y no había nadie y es así, pero en promedio eso no ocurre, digamos, o sea, tienes que esperar y tienes que gastar tiempo, ¿ya? Que eso es lo que se observa en esta curva, que a medida que avanza el tiempo de la simulación, tú tiendes a esperar en promedio aproximadamente 8,1, ¿no? Alrededor de eso. Y lo mismo pasa con valores, fíjense, valores, por ejemplo, de 20. Si el banco empieza con 20 personas, ¿ya?, era esperable que tú tengas que esperar harto, ¿ya? Bueno, me parece que la tasa de servicio era 10 noveno, y eso es 1,1 en promedio, claro, y si colocamos 1,1 y son 20 personas, claro, podría andar por ese orden por ahí, esa magnitud. Pero fíjense cómo aquí yo estoy obviamente muy sobreestimando el valor del tiempo de espera, pero a medida que avanza la simulación esto se empieza a descongestionar hasta que tiende a su valor esperado, ¿no? Ese es más o menos el tema. ¿Se entiende la gráfica, la idea? ¿Se entiende que acá hay un periodo transiente que yo no puedo decir que esta es la forma correcta de medir, por ejemplo, mi tiempo de espera promedio, porque acá recién el banco se está, o el sistema de la simulación se está adaptando a las condiciones que realmente van a ocurrir? Eso es lo que me interesa que entiendan, ¿no? Que entiendan el concepto de que hay un periodo transiente y un periodo estacionario. Y el periodo estacionario está por acá. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Más o menos. Sí, yo creo que sí, profe. O sea, en Ya. un principio igual se va viendo cómo va cambiando. Lo que Eso, dijo al ¿cierto? final me dejó más claro la verdad.
Las porque ese condiciones capítulo tiene un iniciales, poco ¿no? Ya. Sí, Claro, entonces, por ejemplo, si tú tienes 10 personas al comienzo, los tiempos de espera no se comportan igual que si tienes 20 personas al comienzo de la simulación. ¿Mm? De hecho, esto se puede simular, hasta se puede simular en Excel, no es tan difícil de hacer. ¿Mm? Bien, me he dado cuenta que me pasé la hora, discúlpenme. Así que vamos a dejar hasta aquí este bloque, les voy a pasar la asistencia de inmediato.